Hola amigos de Piscis, qué alegría, qué felicidad estar leyendo para ustedes el día de hoy en este tarot general. Bienvenidos a Lely Astral, tarot para mejorar tu vida. Bueno, hoy la lectura la abre el arcángel Metatrón y te dice lo siguiente: recibe oportunidades con los brazos abiertos. Sigue tus sueños. Solo es cuestión de ordenar esas ideas que no aterrizan. Espera que sucedan oportunidades milagrosas porque así será. Yo me encargaré de abrirte los caminos para que tengas éxito. La ayuda ya está siendo recibida, solo tienes que prestar atención. Mira qué bonito, realmente te está diciendo, te podemos ayudar a que todo vuelva al orden, ¿sí? Recuerden que el universo, Dios, la fuente, todo es un Dios de orden, ¿no? Para que lleguen las oportunidades. ¿Sí? Entonces quiero que ya mismo escriba lo siguiente en los comentarios y lo decretes. Recibo oportunidades con los brazos abiertos. Porque cuando tú lo escribes, tú comienzas a hacer esas afirmaciones y comienzas a elevar tu vibración. ¿Sí? Digamos que las afirmaciones son como una especie de hechizos que tú haces en tu propio beneficio. ¿Sí? Entonces escríbelo, decrétalo y de paso ayudas a elevar la vibración del planeta. Bueno. Te invitamos a suscribirte para que nos ayudes, nos apoyes en un refugio de animalitos rescatados que tenemos. La lectura es general, toma lo que te resuene. Si quieres una lectura privada, con todo gusto, en mi primer comentario de descripción está cómo contactarme. Esta primera parte tiene que ver con tu energía, con lo que tus guías quieren que trabajes. Luego vemos economía y luego amor. Me dice: no tengas miedo de cantar. ¿Qué es cantar? Es sacar de adentro todas aquellas cosas que tenemos muy reprimidas y que en ocasiones como que impiden que nosotros realmente fluyamos en la vida, ¿sí? Entonces está diciendo: no tengas miedo de cantar. Me resuena mucho que ustedes han estado aguantando, guardando, acumulando cosas que sienten, cosas que les molestan. No solamente con pareja, sino también con familia, en el trabajo. Y me dice como que diles que se pongan a analizar qué han sacado de estar aguantando, qué cosa positiva. Algunos lo único que han logrado con esto es validar o reafirmar la actitud de personas maltratadoras o personas humillativas que, como ustedes no dicen nada, entonces se aprovechan. Entonces me dice mucho cuidado con ello. Por otro lado, mira que la carta del tiburón precisamente te dice: nada lejos de esa situación. O sea, apártate de esa situación, ¿sí? No te quedes más allí. Tienes que alejarte de esas personas o circunstancias que no te permiten manifestar cuando no estás de acuerdo con alguien. Y la carta del Fénix me dice: cuando hagas esto vas a volver como a revivir, ¿ok? Bueno, pasamos a la economía. Te invito a que ya mismo te suscribas, actives la campanita, nos des un like, ok, nos des un comentario, nos sigas en Facebook, Instagram, TikTok o YouTube, donde quiera que estés. Bueno, los principados servir te dicen para la economía: tienes la capacidad para afrontar los problemas por gigantes que parezcan. Tienes la fuerza que necesitas para seguir adelante. ¡Wow! Qué bonito, ¿no? Te está diciendo, así usted tenga un problema gigantísimo, recuerda que su poder viene del universo, viene de Dios, viene de la fuente creadora, de todos sus guías que lo están apoyando, de todos sus ancestros. Entonces, quiero que no importa cuál sea la situación que estés pasando, te visualices más grande que ese problema, ¿sí? Te veas gigante, porque eso eres, ¿sí? Entonces, te está diciendo: tienes la capacidad de salir de esa situación donde estás. Bueno, vamos a ver números de la suerte en estos días. Tenemos el número 54, el número 32 y el número 7, ¿ok? Bueno, ahora usemos Rider White para ver qué más se viene. Mira,
Lo que yo puedo ver aquí es que algunos de ustedes tenían como muchas ilusiones, muchas esperanzas o muchas expectativas con que algo se les diera, ¿sí? No sé si les llamaran de un trabajo o un préstamo, un crédito, un negocio, ¿sí? Los veo como muy ilusionados aquí, pero al parecer o recibieron o van a recibir una mala noticia al respecto, ¿sí? Entonces, esto los ha hecho lógicamente desanimarse muchísimo. Sin embargo, la carta del colgado invertido me dice, wait, un momentito, no des todo por perdido porque realmente la puerta no se ha cerrado por completo, ¿sí? Esa oportunidad, eso que tú creías perdido, no lo está del todo. La carta del loco me dice, ten fe de que, o sea, esto es una fe, esto es dar un salto de fe, es creer. O sea, hace ejercicios de manifestar, ¿sí? Busca las tijeras de Neville y hace ejercicios de manifestación. Busca acerca de la ley de asunción y también lógicamente muévete, pero muévete con seguridad, no con estas dudas que aparecen aquí. Muévete con seguridad y vas a ver que esto se te resuelve, que esa oportunidad, que ese trabajo, que ese negocio no se pierde, ¿ok? Entonces, ánimo pues que realmente se puede solucionar. Eso, no pierdas la esperanza porque esa carta me dice que estabas muy desesperanzado y realmente no todo está perdido. Bueno, te invitamos ya mismo a suscribirte, activar la campanita. Letras importantes estos días en el amor, la letra M, acá hay otra M, la X quiere salir sí o sí, tenemos una J, tenemos una D, veamos por acá escondido que hay, tenemos una O y una Z, ¿ok? Recuerda que puede ser la inicial del nombre, inicial del apellido, inicial de la forma como le dicen a esa persona especial. Signos importantes para estos días, Libra, Tauro, Acuario, Cáncer. ¿Ok? Bueno, te invitamos a suscribirte o a seguirnos ahí donde estás para que apoyes nuestro refugio, que separes con tiempo tus lecturas de pago, porque la agenda se está llenando muy rápido. Bueno, llega estabilidad a una situación del corazón. Miren, yo les voy a ser totalmente sincera, ¿sí? Porque no me gusta mentirles. Yo veo que tu persona especial o tú han estado viviendo o han estado atravesando como una especie de tentación, ¿sí? Como que alguien por allí, un tercero les está haciendo ojitos, como que alguien por allí queriendo coquetear, picar, pero llega estabilidad a esa situación, ¿sí? Especialmente para todos aquellos que tienen familia, ¿sí? Los veo como ya sin, como en las últimas de las fuerzas, como diciendo yo ya no doy más, ¿sí? Pero no. O sea, aquí se logra superar esta situación de esta tentación, perdón, y realmente pueden salvar una relación, una conexión. Aquí hay algo y es el hecho de que hay una persona que está como muy cerrada y tiene que ser un poco más flexible, ¿sí? Entonces, me explico. Hay que sentarse a hablar, primero a reconocer errores. Los errores no son solamente de una parte de la relación, suelen ser de ambos. También me dice que hay parejas que están viviendo problemas económicos y que esto ha generado un distanciamiento. Lógicamente, digamos como que en medio de estas situaciones aparecen pues los buitres o las buitres tratando de sacar provecho. Pero lo van a poder superar porque ustedes son una pareja que realmente ha podido pasar cosas peores y esto lo van a poder superar. Si quieren lectura de solteros pueden ir al especial amor, si no resuena pueden ir al ascendente. Pero si tú estás aquí me dices tranquilo, esta relación va a poder superar esto con madurez. Esto les está ayudando a madurar el uno y el otro, ¿ok? La carta de la suma sacerdotisa me dice que
Hay muchas cosas que no se están expresando, hay muchas cosas que no se están diciendo. Recuerden que ella representa el mundo interior y hay cosas que ya es tiempo de hablar si se quiere retomar una relación y ver el por qué llegaron donde han llegado, ¿ok? Vamos a ver el oráculo de luces y sombras, qué te quiere decir. Y te dice en este momento, la duquesa Violeta, dice, te sientes agotado, cansado y terriblemente aburrido, deprimido. Entonces, relaciones que están en crisis, momento de hablar para buscar esta estabilidad. Pero yo veo que hay terceras personas alejándose de esta situación para que las cosas se puedan solucionar. Quiero que ya mismo vayas a tu ascendente y si no le conoces, quiero que vayas al video de Capricornio, ¿ok? Toma de ambas lectura lo que te resuena, el resto déjalo marchar. Recuerda seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Separar con tiempo tu lectura de pago y quedarte en la meditación cortita. ¿Qué hacemos para traer amor, abundancia, prosperidad? Bendiciones. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana. Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres. Y vamos primero que todo a dar las gracias, porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos, porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí? Entonces en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos, poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento y la meditación del día de hoy declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días. Quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso llega a felicitarte, llega a darte todas las buenas nuevas, un abrazo enorme diciéndote cuánto le alegra que tú lo hayas alcanzado. Quiero que en este momento tú decretes lo siguiente: la gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Gracias, universo, porque hecho está, hecho está, hecho está. Ahora cree que lo que has pedido lo has recibido. Bendigo tu semana. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario.
porque así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.